En la actualidad, somos bombardeados constantemente por una gran cantidad de información política, ya sea en pancartas, bardas, spots televisivos, de radio y hasta de cine, sea o no año de elecciones. Y 2015 lo es. Pero en los últimos años, no solo es la publicidad que producen los partidos, sino que además existe un gran número de sucesos sociales que desintegran aún más la ya de por sí malgastada imagen de los partidos y la política en el país. Sucesos como manifestaciones, violencia, corrupción, inseguridad son solo algunos de los factores para que la sociedad y principalmente los jóvenes que han crecido con una mentalidad de desagrado político inculcada en sus hogares, la radio, la televisión y especialmente en redes sociales, estén en la búsqueda de nuevas opciones con las cuales identificarse y ser capaces de mostrar su descontento social hacia las instituciones políticas. Voto. Sí, sí. Ajá. Tienes que votar. Personalmente voto. 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 No he anulado mi voto hasta ahorita. Sí. Sí, segundo. O sea, es voto diferido, en algunos son nulos, en otros no. No, la verdad ya no. No voto. Pues siempre por un partido, porque pues si tú votas nulo, ese lo van a poner donde tú quieras, ¿no? Donde él quiere. Me gusta sentir que tengo el poder de decidir quién me va a gobernar. Creo que es una de las pocas formas en la que puedo influir, aunque sea de una manera mínima y casi inexistente, en la política del país. Creo que es como la forma de participar, ¿no? Entonces, si no voto, sería como no hacer nada. Las redes sociales han generado en la actualidad una nueva forma de información, no siempre real, capaz de romper la barrera de censura que existe en los demás medios de comunicación, lo que a la vista de los jóvenes la convierte en un medio más verosímil y con el poder de convocar y difundir casi cualquier mensaje con mayor velocidad y alcance. No. Pero es que no sé qué sería el voto nulo. No, mejor explícame. Ok. ¿Qué es el voto nulo? Es una forma de protesta, pero todavía no está como bien implementada, todavía no tiene una fuerza. Esa es una forma alterna que ha ocupado la sociedad para decir que está en contra de la forma en que estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Es una forma en la que la gente intenta protestar acerca de la clase política y el sistema de partidos políticos de nuestro país. Un desafío que tienen todos los sistemas democráticos y en términos conceptuales es un voto que no cumple con las características legales para contar en una elección. Es cuando en la boleta electoral el ciudadano tiene la opción de no escribir nada, bueno, no tachar ninguna de las opciones o escribes un candidato que no está registrado. El voto nulo es cuando el voto de una persona es anulado por decisión de la persona o por error. Cualquier cosa que se salga de las reglas de las votaciones en México anula el voto. El voto nulo es un voto reconocido y es un derecho, digamos, ¿no?, de la ciudadanía que al momento de ejercer el sufragio, decide que no hay ningún partido, no hay ningún candidato que le parezca adecuado y entonces, pues bueno, ejerce su derecho, pero sin hacer una elección propiamente, digamos que es algo así como una protesta pasiva de la ciudadanía dentro del marco de sus derechos. El voto nulo es una manifestación de descontento institucionalizada en contra del ejercicio que han tenido los partidos políticos a lo largo de sus gestiones de gobierno. Digamos que hay dos tipos de votos nulos fundamentalmente, los que son intencionales, porque por una decisión política el ciudadano no vota por ninguno y anula su voto, o los votos nulos que son por error, porque el nivel educativo en algunas regiones del país hace que no comprende el ciudadano muy bien cómo debe votar, más si le contaminan la selección que va a hacer con coaliciones o no coaliciones, y entonces se equivoca al votar y anula su voto. Parecería que las circunstancias ahí de Chiapas, del movimiento zapatista, el asesinato de Colosio y todas estas cosas, creó un ambiente de alta conciencia del ciudadano de que debía escoger, y escogió. En el año 2005, el EZLN impulsó una iniciativa política y social independiente llamada La Otra Campaña. En ella se invitaba a organizarse en un movimiento nacional que buscaba la reestructuración de las relaciones sociales, la creación de un programa nacional de lucha e instaurar una nueva constitución política. Para ello se realizó una gira por distintos estados del país, la cual invitó e influyó en la sociedad para no votar o votar nulo.
El 5 de febrero de 2009, Edgar Clement, considerado uno de los mejores novelistas gráficos de México, escribió un post con la frase «Yo anularé mi voto». En unos días, su blog recibió miles de mensajes de ciudadanos que, como él, se decían insatisfechos con el trabajo de los políticos. El 17 de junio de 2009, tras su participación en las mesas redondas Voto Razonado, organizadas por el IFE, los politólogos Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Denis Dresser y José Antonio Crespo, junto con 34 organizaciones, formaron la Asamblea Nacional por el Voto Nulo. El movimiento nació en Internet. Aparecieron numerosos blogs, páginas personales y de redes sociales en las cuales los cibernautas manifestaban su rechazo a los políticos y su decisión de no otorgarle a ninguno el voto. Por cierto, Sergio Aguayo impulsó el cruce de la boleta a favor de la candidatura ficticia Esperanza Marchita. Estas cifras muestran la evolución del voto nulo desde que se hizo cargo el entonces Instituto Federal Electoral. En ellas se muestran los 3 tipos de elección. En 1991, la cifra es muy cercana al 5%. En 1994, baja al 3% por ser elección presidencial. En 1997, se mantiene debajo del 3%. En 2000, baja casi al 2%. En 2003, las elecciones intermedias aumentan al 3%. En 2006, de nuevo baja al 2.6%, pero en 2009 aumenta sobre todas las estadísticas anteriores por encima del 5%, manteniéndose hasta el 2012. Por el aumento de porcentaje en 2009, año de elecciones intermedias semejantes a las que se efectuarán en 2015, se tomaron en cuenta estos datos en las siguientes gráficas. En el artículo 288, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales dice que son votos nulos aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente. Y cuando el elector marque 2 o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. En el artículo 291 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales define las categorías de votos nulos según el tipo de marcación. Sin marca alguna, marca en 2 o más partidos políticos no coaligados, marca en partidos políticos y en el espacio de candidatos no registrados, marca en partido político o partidos políticos coaligados y 2 rayas diagonales, marcados en toda o la mayor parte y marcados de forma diferente a las señaladas en las categorías antes referidas. Para mí es una tontería. Estoy en contra. Que es renunciar a un derecho que todos tenemos en este país. Realmente si una persona quiere rechazar el voto, pues será por algo, ¿no? Muchas personas creen que un gobernante no vale la pena. Considero que es una herramienta muy importante para demostrar el descontento de la población con todos los partidos políticos en un dado momento. Se pierde la oportunidad. Pues no sé más algo correcto ya que todos debemos participar para nuestro país. Es una obligación. Creo que es una buena alternativa y que debe existir dentro de una democracia. Creo que como protesta es una buena propuesta. Sin embargo, al ser tan pequeña la cantidad de votantes nulos, no tiene el impacto que debería tener para causar algún cambio en las elecciones. Una decisión que se puede tomar cuando no estás bien informado de ninguno de los partidos. Considero que es remota la situación en la que el voto nulo es realmente una herramienta de cambio. Me parece que votar nulo es solo una forma de darle muchas más posibilidades al PRI de ganar, porque el PRI tiene voto duro. Entonces es básicamente votar por el PRI si anulas tu voto. El voto nulo es considerado como la manifestación de una inconformidad, ¿no?, de la ciudadanía con respecto a los sistemas de representación, a los partidos políticos. Pero en el sistema mexicano el voto nulo no es reconocido legalmente. El voto nulo representa una voluntad del que va a nulificar su voto de acudir al llamado institucional para que vote, pero a la hora de demostrar sus preferencias, demuestra anulando su boleta, ¿no?, como una muestra de que los partidos políticos que están en las boletas no lo representan. Tiene un valor simbólico. Es un poder ciudadano anular el voto. Y la otra fracción menor por error, lo deseable sería que con educación cívica, con promoción del voto, con publicidad de cómo se debe votar, pudiera irse reduciendo lo más posible para que solo quede el derecho a anular el voto si así se quiere.
Entonces no sabemos a quién se le resta, pero en general, desde luego que afecta a los resultados de los partidos políticos y de los candidatos. Es un 5% en los últimos tiempos de votos que no se van a los partidos políticos, no sabemos en cuál distribución, pero que no se van a apoyar a los candidatos de los partidos políticos. Pues justo los partidos políticos ya no fungen como un espacio de representación ciudadana, sino que más bien se convirtieron en una especie de empresa. Lo que sucede entonces es que no hay un trabajo ideológico con respecto a la ciudadanía para decirles, bueno, este es el proyecto, ¿no? La propuesta del partido en términos nacionales, en términos de un presidente, en términos de un gobernador, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo lo que termina sucediendo es que pues esta clase de partidos se convierten en negocios, ¿no? Se convierten como en alguna especie de clan o de empresa que se maneja a través de personas que además en algún momento pertenecieron a otro partido político, ¿no? Sobre todo es el hartazgo por los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos políticos cada vez se han convertido en sujetos políticos menos confiables. Las encuestas electorales así lo dicen. Algunos de los actores políticos en las encuestas que salen con una menor calificación en niveles de confianza, de legitimidad, de identificación, son los partidos políticos, los diputados y la policía. Las que lo hacen intencionalmente, fundamentalmente porque se han dado cuenta que votar no solo implica la opción de votar por candidatos y por partidos políticos que se registraron conforme a la ley electoral, sino que como ciudadanos tienen un derecho más allá de las candidaturas de los partidos políticos. Por eso, desde siempre ha existido en la boleta el espacio en blanco al final de las opciones, que es para cualquier candidato no registrado. Ustedes son muy jóvenes, pero antes se votaba mucho ahí por Cantinflas, por ejemplo, por personajes así muy populares, aunque no fueran del ambiente político, pero que eran simpáticos al ciudadano. Y decían, no, más vale que Cantinflas sea el presidente. Ponían Cantinflas ahí en votos. ¿Qué quiere decir? Que las opciones que puede tener el ciudadano o que debiera tener el ciudadano no se constriñen a los partidos políticos ni a sus candidatos. Sinceramente no, porque no hay forma de que se reconozca este descontento. Como ya lo he dicho, como no hay un mecanismo para registrarlo y puede seguir ganando un partido y la gente estando descontenta, pero no se reconoce. Pues personalmente yo creo que sí. O sea, sí hay otras maneras de manifestarte, como yendo a las calles, hacerlo de manera pacífica, pero no sé, probablemente creo que sí puede lograr un cambio, tal vez no ahorita porque no serviría de nada, pero querer una legislación, en otras palabras, como acelerar otra reforma, yo creo que sí, haría un gran cambio. No, porque una acción, si no tiene efecto, entonces es inútil. En realidad, el problema con el abstencionismo, igual que con el voto nulo, es que ciertamente no resuelve un problema endémico, ¿no?, de la sociedad, que tiene que ver justo con que tenemos poca cultura política, pues entonces en realidad no resuelve nada, ¿no?, anular el voto. ¿Se necesita qué? Pues justo reformar la ley electoral en ese sentido. Lo veo difícil, ¿eh? Yo creo que hay otras, junto con el voto nulo debe de haber otras alternativas, pero el voto nulo por sí mismo yo creo que es muy difícil que cambie en algo. Parecería que no. Siendo realistas, parecería que no hay la presión suficiente con un 5% histórico a través de 20 y tantos años de elecciones. Aun cuando hay fuertes personalidades, buena difusión en las noticias sobre personajes que invitan a no votar, no se ha levantado más allá del 5%. Entonces, parecería que el voto nulo no tiene la capacidad suficiente como para poder lograr un cambio. Es un fenómeno mundial, pues, pero en México la democracia es nueva. Entonces el ciudadano ha descubierto
que puede influir en el gobierno, que puede presionar al gobierno municipal o estatal o federal, diciendo no voy a ir a votar, o diciendo no vamos a hacer elecciones.